Well, thank you so much for letting me present to you today. Today, I'm going to talk to you about recent research on girls and women with autism spectrum disorder. Buenos días a todos, yo me llamo Juan Melesio, soy estudiante en UC Davis y hoy voy a traducir esta presentación de la doctora Christine Wu Nordahl. Ella les va a hablar sobre investigaciones recientes sobre niñas y mujeres con trastorno de espectro autista. So first, I just want to clarify that throughout this talk, I'm going to be talking about biological sex as opposed to gender. Biological sex refers to the biological and physiological characteristics that define males and females, whereas gender is defined as socially constructed roles with culturally defined behaviors and activities that define masculine and feminine traits. Sometimes there can be variability in gender expression as related to sex. So for today's presentation, I'll be focusing on biological sex when I refer to girls and women throughout this talk. Y primero solo quiero aclarar que a lo largo de esta conversación voy a estar hablando de sexo biológico en contraposición al género. Y lo que quiero decir con sexo biológico, hay características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, mientras que el género son roles socialmente construidos, conductas y actividades definidas culturalmente que definen los rasgos masculinos y femeninos. Y a veces puede haber una variación en la expresión de género en relación con el sexo. Pero para la presentación de hoy me centraré en el sexo biológico cuando me refiero a las niñas y mujeres a lo largo de esta conversación. So one of the most consistent findings across what we know about autism is that there's a pretty consistent ratio of 4-to-1 for the number of boys diagnosed with autism compared to girls. This graphic is showing that even as the prevalence of autism has increased, so the number back in the year 2000 shows that the number of children diagnosed with autism in the US was 1 in 150. Well, that prevalence has been increasing pretty steadily across the past 2 decades. In 2016, 1 in 154 children in the US are diagnosed with autism. However, across all of this time, across this increase in prevalence, the ratio of the number of boys diagnosed compared to the number of girls has remained pretty consistent at 4-to-1. Our most recent survey is that about 4.3 boys are diagnosed with autism for every one girl. The result of this is that the majority of the research study samples that have tried to understand autism reflect this male bias of autism. There are vastly more males in research samples than there are females, and that's simply because there are more of them. But as a result, autistic females are understudied, and we know less about how autistic females may be similar or different from males. But recently, this has started to change, and there is a new interest in trying to identify differences between boys and girls with autism, both from a biological standpoint as well as a behavioral one. Entonces, uno de los resultados más consistentes de lo que sabemos sobre el autismo desde el año 2000 es que existe una proporción bastante consistente de 4-1 para el número de niños diagnosticados con autismo en comparación con las niñas. Y esto es solo un gráfico que muestra que incluso cuando la prevalencia del autismo ha aumentado tanto, el número se remota al año 2000. La cantidad de niños diagnosticados con autismo en los Estados Unidos fue 1 en 150, y esa prevalencia ha ido aumentando de manera bastante constante a lo largo de las últimas 2 décadas. La última estimación en 2016 encontró que 1 de cada 54 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con un trastorno de espectro autista. Sin embargo, durante todo este tiempo, a lo largo de este aumento en la prevalencia, la proporción entre el número de niños diagnosticados en comparación con las niñas se ha mantenido bastante constante en 4-1. Nuestra encuesta más reciente es que hay alrededor de 4.3 niños diagnosticados con autismo por cada niña. Y el resultado de esto es que la mayoría de las muestras del estudio de investigación que hay tratado de entender el autismo reflejan este sesgo masculino de autismo.
A su manera hay muchos más hombres que mujeres, pero como resultado las mujeres autistas son poco estudiadas y sabemos menos acerca de cómo las mujeres autistas pueden ser similares y diferentes a los hombres. Por recientemente, esto ha comenzado a cambiar y hay nuevo interés en tratar de identificar las diferencias entre niños y niñas con autismo, desde un punto de vista biológico como conducta. So, why does biological sex matter? Why do we care about investigating the differences between boys and girls with autism? Well, we think that the differences in the underlying biology between males and females may require sex specific diagnostic considerations, pharmacologic treatments, and interventions. It could be that there should be different diagnostic considerations for girls versus boys, and I'll talk about that a little bit more later today. There could be differences in the types and dosages of pharmacological treatments that we want to give to boys and girls, or different types of interventions that may be more effective in one sex or another. We won't know any of these things until we actually study them and do the research to try to understand differences between boys and girls with autism. Entonces, ¿por qué importa el sexo biológico? ¿Por qué importa? ¿Por qué nos preocupamos por investigar las diferencias entre niños y niñas con autismo? Bueno, creemos que las diferencias en la biología subconsciente entre hombres y mujeres pueden requerir consideraciones de diagnóstico específicas del sexo, tratamientos o intervenciones farmacológicas, por lo que podría haber diferentes consideraciones del diagnóstico para niñas y niños y hablarle un poco más sobre eso. Podría haber diferencias en los tipos y dosis de tratamientos farmacológicos que queremos dar a los niños y niñas. Hay diferentes tipos de intervenciones que pueden ser más efectivas en un sexo al otro. No sabremos ninguna de estas cosas hasta que realmente estudiemos esto y hacemos la investigación para tratar de comprender las diferencias entre niños y niñas con autismo. So, what do we actually know? What have recent research studies told us about the differences in the core autism characteristics between boys and girls diagnosed with autism? And what I mean by core autism characteristics are the social communication problems and restrictive and repetitive behaviors that are core to the diagnosis of autism. There are now several studies that report consistently that boys have more severe restricted and repetitive behaviors than autistic girls. But in the realm of social communication, more studies find that there are actually no differences in some social communication problems between boys and girls with autism. But there is some evidence based on parent report that older girls and adolescents have more severe problems in social communication than do boys. And a couple of longitudinal studies that have actually tracked the same children across time from early childhood into adolescence have found that autism characteristics, social communication in particular, appears to improve in girls across early childhood up until about the age of 6. But this pattern may reverse in adolescence as girls enter the teenage years. They tend to have a dip or an increase in the number of problems associated with social communication. And what we don't know at this point is how much of this is simply a societal difference in how girls and boys are in adolescence. You know, teenage girls have different ways of socializing than do teenage boys. And it could simply be that it's harder for autistic girls to navigate this than it is for autistic boys. Entonces, ¿qué sabemos realmente de lo que nos dicen los estudios de investigación recientes sobre las diferencias en las características centrales del autismo entre niños y niñas diagnosticados con autismo? Y lo que quiero decir con características centrales del autismo son los problemas de comunicación social y las conductas restringidas y repetitivas que son fundamentales para el diagnóstico del autismo. En la actualidad, hay varios estudios que informan que consistentemente los niños tienen conductas restringidas y repetitivas más severas que las niñas autistas. Pero en el ámbito de la comunión social, más estudios encuentran que en realidad no hay diferencias y algunos problemas de comunicación social mudos entre niños y niñas con autismo. Pero hay alguna evidencia basada en el informe de los padres que las niñas mayores de la adolescencia tienen problemas más graves en la comunión
social que los niños. Y un par de estudios longitudinales que en realidad han rastreado los mismos niños a lo largo del tiempo, desde la primera infancia hasta la adolescencia. Estos han encontrado que las características del autismo, en particular la comunicación social, parecen mejorar en las niñas durante la primera infancia, hasta aproximadamente la edad de 6. Este modelo puede ser revocado en la adolescencia a medida que las niñas ingresan a la adolescencia. Tienden a tener una caída o un aumento de la cantidad de problemas asociados con la comunicación social. Y lo que no sabemos en este momento es cuánto de esto es simplemente una diferencia social como son las niñas y los niños en la adolescencia. Las adolescentes tienen diferentes formas de socializar que los adolescentes. Y podría ser simplemente que es más difícil para las niñas autistas navegar eso que para los niños con autismo. But we also know that core autism characteristics are just one part of autism, and that autism is also very heterogeneous, and there are other co occurring behaviors and conditions that we need to consider. So, in this slide, I wanted to summarize what we know about other differences between boys and girls diagnosed with autism. I think very importantly, several studies have now shown that girls are diagnosed on average about a year and a half later than boys. In one recent large study, they found that girls are diagnosed on average around age 7, whereas boys are diagnosed at 5.5. And this is significant because this means that being identified later, girls may be missing out on some years of treatment and support that could help them as they get older. We also know that a higher proportion of diagnosed girls have intellectual disability. 39% of girls who are diagnosed with autism have intellectual disability compared to 32% of boys. That's not a huge difference, but it's a significant one. We also have found that a higher proportion of girls diagnosed with autism have co-occurring symptoms of anxiety and depression, even as early as age 3, and I'll tell you a bit about a study done at the Mind Institute that has found this. We also know that older females have higher rates of co-occurring conditions than males in developmental, psychiatric, as well as neurologic conditions. And perhaps most alarmingly, studies have found that autistic women are at a higher risk than autistic males for attempted suicide, 14% compared to 6%. So this, of course, is a finding that suggests we need to be giving more support and treatment to autistic women to help them. Pero también sabemos que las características centrales del autismo son solo una parte del autismo y que el autismo también es muy heterogéneo y hay otras conductas y condiciones iguales que debemos considerar. Pero eso en diapositiva solo quiero resumir lo que sabemos sobre otras diferencias entre niños y niñas diagnosticados con autismo. Así que creo que lo de más importante es que varios estudios han demostrado que las niñas son diagnosticadas en promedio aproximadamente un año y medio más tarde que los niños. En un gran estudio reciente encontraron que las niñas se les diagnostica en promedio alrededor de los 7 años, mientras que los niños se les diagnostica a los 5 años y medio. Y esto significa que a ser identificadas más tarde, las niñas pueden estar perdiendo algunos años de tratamiento. También sabemos que una mayor proporción de niñas diagnosticadas tienen discapacidad intelectual. Entonces, el 39% de las niñas a las que se les diagnostica autismo tienen discapacidad intelectual en comparación con 32% de los niños. Eso no es una gran diferencia, pero sí significada. También hemos descubierto que una mayor proporción de niñas diagnosticadas con autismo tienen síntomas concurrentes de ansiedad y depresión desde los 3 años. Y les contaré sobre un estudio realizado en el Instituto de la Mente que ha encontrado esto. Esta evidencia sabemos que en las mujeres mayores tienen niveles más altos que los hombres en condiciones psiquiátricas del desarrollo, así como neurológicas, y los estudios que nos alarman más han encontrado que mujeres autistas tienen un mayor riesgo que los hombres autistas de intentar suicidio.
pero el 14% frente al 6%. Entonces, por supuesto, esta es una área en que debemos traer más apoyo y tratamientos a las mujeres autistas para ayudarlas. So, why are there fewer girls with autism? Or why are there fewer girls diagnosed with autism, I should say? Why is this ratio of 4 to 1 so consistent across time? Well, there are two prevailing theories that I want to tell you about today. One is a behavioral theory that suggests that perhaps girls are underdiagnosed or flying under the radar, and that perhaps there really isn't this 4 to 1 ratio of boys to girls, but perhaps the ratio is less, maybe not 1 to 1 boys to girls, but there are some studies that have shown that the ratio may be as small as 2 to 1 or 3 to 1, as opposed to 4 to 1, which is suggesting that some girls perhaps are going underdiagnosed. And another theory that is trying to explain why there are fewer girls with autism is based on biology and suggests that there is something within the female biology that is more protective from getting a diagnosis of autism. And I'll tell you a little bit more about that later. Entonces, ¿por qué hay menos niñas con autismo? ¿Por qué hay menos niñas diagnosticadas con autismo? Debería decir, porque esta proporción de 4 a 1 es tan constante a lo largo del tiempo. Bueno, hay dos teorías predominantes que les quiero hablar hoy. La primera teoría del comportamiento dice que las niñas están subdiagnosticadas y que realmente no existe esta proporción de 4 a 1 de niños a niñas, pero tal vez esta proporción es menos. Tal vez no 1 a 1 de niños a niñas, pero hay algunos estudios que han demostrado que esa proporción puede ser tan pequeña como 2 a 1 o 3 a 1 en lugar de 4 a 1, lo que sugiere que algunas niñas tal vez están siendo menos diagnosticadas. Y otra teoría es tratar de explicar por qué hay menos niñas con autismo se basa en la biología y que hay algo dentro de la biología femenina que protege más de recibir un diagnóstico de autismo y les contaré un poco más de eso más adelante. But first, I want to tell you about a study that I think is a really clever study that addressed the question of, do girls with autism fly under the radar? Are there undiagnosed girls out there in the world that we don't know about? Of course, this is a pretty difficult problem to study because how do you do a study looking at girls with autism when they're not actually diagnosed with autism? And so this set of researchers conducted a population-based study of 15,000 children in England, 15,000 twin pairs actually. And this was part of a larger epidemiological study. But in this study, the parents were asked to report on autism traits in their children at age 8. So this was a unique opportunity to look at a population-wide study of 15,000 children and see what the prevalence of autism traits were. Researchers, based on these parent reports of autism traits, divided their sample into a group that simply had high autism traits, so a lot of problems with social communication and repetitive behaviors. But the children did not have a clinical diagnosis of autism despite having these high traits. And then there was another group of children who had equally high autism traits, but did have a clinical diagnosis of autism. And when the researchers compared the proportion of boys versus girls across these two groups, what they found is that girls who had a high autism traits and also had a clinical diagnosis of autism had higher levels of intellectual disability and other behavioral problems. So remember here that this is based on autism characteristics of social communication problems and repetitive behaviors, but both of these groups have equally high autism traits. One has a clinical diagnosis, and in this group, the girls tended to have higher rates of other problem behaviors. What the researchers concluded from this study was that girls are less likely to receive a diagnosis of autism despite having high autism traits, unless there were other problems that perhaps flagged their parents' concern or a medical professional's concern to lead them to go into a clinic to get a diagnosis of autism. But actually, that there are a high number of girls who have high autism traits who are out there, but don't get brought in to be evaluated for a clinical diagnosis of autism. And this is seen as support for the idea that perhaps girls are going more underdiagnosed, or it's harder to diagnose autism in girls, particularly in some girls if they don't have co-occurring intellectual disability or other behavioral problems.
And the next question is why? Pero primero quiero contarles acerca de un estudio que creo que es un estudio realmente importante que habla a esta pregunta de ¿las niñas con autismo pasan encubiertas? Hay niñas no diagnosticadas en el mundo que no conocemos. Y esto, por supuesto, es un problema bastante difícil de estudiar porque ¿cómo se hace un estudio en las niñas con autismo cuando en realidad no se les han diagnosticado autismo? Y así este grupo de investigadores llevó a cabo un estudio poblacional de 15,000 niños en Inglaterra, 15,000 pares de gemelos en realidad. Y eso fue parte de un estudio más amplio que analizó la epidemiología, pero en esto se les pidió a los padres que informaran sobre los rasgos de autismo en sus hijos a los 8 años, por lo que esta fue una oportunidad única para observar un estudio de toda la población por 15,000 niños y cuál fue la prevalencia de los rasgos de autismo fueron los investigadores. Según estos informes de padres sobre los rasgos de autismo divididos, se muestra en un grupo que simplemente tenía altos rasgos de autismo, tan altos problemas y comunicación social y conductas repetitivas, pero que no tenía un diagnóstico de autismo. A pesar de tener estos altos rasgos de autismo, y luego otro grupo de niños que tenían rasgos de autismo igualmente, pero tenían un diagnóstico clínico de autismo. Y cuando comparan la proporción de niños contra niñas en estos dos grupos, lo que encontraron es que las niñas que tenían un diagnóstico clínico de autismo tenían niveles más altos de intelectual o otros problemas de comportamiento. Además de los altos rasgos de autismo, así que recuerde aquí que en función de las características del autismo, de los problemas de comunicación social y las conductas repetitivas, los dos grupos tienen rasgos de autismo igualmente altos. Pero un grupo tuvo un diagnóstico clínico y en este grupo las niñas tenían niveles más altos de otros problemas de conducta. Y lo que los investigadores concluyeron de este estudio fue que las niñas tienen menos probabilidades de recibir un diagnóstico de autismo a pesar de tener altos rasgos de autismo, a menos que existen otros problemas que marcan la preocupación de sus padres, una preocupación de los profesionales médicos que los lleve a una clínica para obtener un diagnóstico de autismo. Pero en realidad hay un gran número de niñas que tienen altos rasgos de autismo que no están diagnosticadas, pero que no son traídas para recibir un diagnóstico clínico de autismo. Y esto se ve como un apoyo a la idea de que las niñas no sean diagnosticadas o que sean más difícil diagnosticar el autismo en las niñas. Y algunas niñas sí no tienen niveles concurrentes de discapacidad intelectual o otros problemas de conductas y queremos preguntar por qué. So, why could it be that autistic females are harder to identify? Well, there's a whole literature now emerging on this idea of camouflaging or the ability to mask autism symptoms. And there is some evidence that autistic females may be more likely to mask their autistic symptoms than males. This has come from studies looking at clinical observation of individuals with autism. So, in doing diagnostic assessments using the ADOS, females exhibit less severe communication deficits than males. However, when they self report on their autistic traits, how autistic do I feel? Females are reporting more severe problems than males. And it's this discrepancy between how an individual perceives their autistic traits versus how they look to the rest of the world. This discrepancy seems to be higher in females than males, leading to the idea that somehow autistic females are more likely to hide or mask their autism symptoms. And this is called social camouflaging, or the use of strategies by autistic people to minimize the visibility of their autism during social situations. And this is just a simple graphic to give you some specific examples of what masking may look like. So in compensation is finding ways around things that are naturally difficult. An example would be forcing yourself to make eye contact with someone. Or masking is hiding parts of your autism, which could be not talking about things that you are really interested in because you know that they're not socially acceptable.
or assimilation, which is trying to fit in with everyone else so people don't notice that you're different. An example of this would be talking to a stranger in a shop, even if you really don't want to. There's evidence that even though all individuals with autism can mask to a certain degree, autistic females actually do it more often than do autistic males. ¿Y por qué podría ser que las mujeres autistas sean más difíciles de identificar? Bueno, ahora está surgiendo toda una literatura sobre esta idea de camuflaje o la capacidad de enmascarar los síntomas del autismo. ¿Y hay alguna evidencia de que las mujeres autistas pueden tener más probabilidades de enmascarar sus síntomas de autismo que machos? Esto proviene de estudios que analizaron la observación clínica de individuos con autismo y al hacer evaluaciones de diagnóstico, las mujeres exhiben falta de comunicación menos severos que los hombres. Sin embargo, cuando ellas mismas informan sobre sus rasgos autistas, qué tan autista me siento, las mujeres están reportando problemas más severos que los hombres. Y es esa discrepancia entre cómo un individuo percibe sus rasgos autistas y cómo se ve en el resto del mundo. Esta discrepancia parece ser mayor en las mujeres que en los hombres, y lo que lleva a la idea de que de alguna manera las mujeres autistas tienen más probabilidades de ocultar su propia máscara de sus síntomas de autismo. Y esto se denomina camuflaje social o el uso de estrategias por parte de las personas autistas para minimizar la visibilidad de su autismo durante situaciones sociales. Y este solo es un gráfico aquí, simple para brindarle algunos ejemplos específicos de cómo se puede ver el enmascaramiento, por lo que la compensación en encontrar formas de evitar las cosas que son naturalmente difíciles. Un ejemplo de estos sería forzarte a hacer contacto visual con alguien o enmascarar que es un ocultar partes de tu autismo, que no estaría hablando de cosas que realmente te interesan porque sabes que son socialmente inaceptables, o tratándote de hablar con todos los demás para que la gente no se dé cuenta de que eres diferente. Entonces, un ejemplo de esto sería hablar con un extraño en una tienda, incluso si realmente no quieres. Existe evidencia, aunque todas las personas con autismo pueden enmascararse hasta cierto punto, las mujeres autistas lo hacen con más frecuencia que los hombres autistas. And here are just a couple of concrete examples of masking from some prominent autistic females. Temple Grandin is a prominent autistic female who's written books about being autistic. And what she describes her autism is the thing about being autistic is that you gradually get less and less autistic because you keep learning. You keep learning how to behave. It's like being in a play. So, this is sort of suggesting that she's masking her behaviors because she knows how she should be acting, and it's like a script for her. Another really great example, and an example that sticks out in my mind, is from Dr. Summer Bishop, who is a clinical psychologist at UCSF. And she describes a 6-year-old girl that she met several years ago who seemed at first to have good social skills. She responded appropriately when I introduced myself, complimented my outfit, politely answered all of my questions. It was only when I saw her again a few days later that I understood her family's concerns. She made nearly identical overtures, as if our interaction were part of a play she had rehearsed. So if Summer had only seen this girl the first time, she wouldn't necessarily have given her a diagnosis of autism. The girl was able to hide her autism symptoms because she was able to act appropriately. She had learned how to act appropriately. But once she saw her again, the girl made identical overtures, suggesting that she had really just memorized this. It wasn't natural social behavior for her. And so she was indeed diagnosed with autism. So these are just a couple of concrete examples of masking. Y aquí hay solo un par de ejemplos concretos de enmascaramiento de una mujer autista bastante prominente que se llama Temple Grandin. Es una mujer autista prominente que ha escrito libros sobre el autismo, y lo que ella habla tiene que ver
con ser autista es que gradualmente obtienes menos y menos autista porque sigues aprendiendo. Sigues aprendiendo a comportarte, es como estar en una obra de teatro. Entonces, esto sugiere que está enmascarando sus comportamientos porque sabe cómo debería actuar y es como un guión para ella. Otro ejemplo es de la doctora Summer Bishop, que es psicológica clínica en UCSF, y describe a una niña de 6 años que conoció hace varios años que al principio parecía tener buenas habilidades sociales. Respondió apropiadamente cuando me presenté y respondió a todas mis preguntas. Fue solo cuando la volví a ver, unos días después, que comprendí las preocupaciones de su familia. Hizo propuestas casi idénticas, como si nuestra interacción fuera parte de una obra de teatro que había ensayado. Entonces, si Summer solo hubiera visto a esta niña la primera vez, no necesariamente le había dado un diagnóstico de autismo. La niña pudo ocultar sus síntomas de autismo porque pudo actuar apropiadamente. Pero una vez que la volviste a ver, la niña hizo propuestas auténticas, surgiendo que realmente había memorizado esto y que no era un comportamiento social natural para ella y de hecho le diagnosticaron con autismo. Estos son solo ejemplos concretos del enmascaramiento. And I think what we really need to think about in the field are that there are real mental health consequences to camouflaging or masking behavior. And I just want to highlight two studies here and a couple more quotes. Here, one from an autistic female saying, "I'm more worried about making a social mistake than dying." Another says, "I was tired of trying to succeed socially and making social mistakes, so I started avoiding people." So, in these studies, they looked first at whether there are differences between males and females and how they engage in camouflaging behavior. And what they found was that there was no difference in whether they engage in camouflaging behavior, but actually, the autistic women tended to report camouflaging across more situations more frequently and more of the time than autistic males. So, it's not that males don't do it at all, but in females, they do it more often. Most alarmingly, they found that camouflaging was a unique and independent risk factor for suicidality in both autistic men and women. So I think the take home message here is that camouflaging behaviors, although they may be adaptive and facilitate social inclusion in certain scenarios, they can come at the cost of elevated psychological distress. And I think it's important to recognize that since this is something that autistic females seem to do more of, it's something that we should consider when considering evaluating for co occurring conditions like anxiety or depression, and recognizing that there are treatments or interventions that we can design to help women perhaps camouflage more successfully or provide wraparound services to head off these other mental health consequences that may come at the price of camouflaging behaviors. Y creo que lo realmente debemos pensar en el campo es que hay consecuencias reales para la salud mental a camuflar o enmascarar el comportamiento. Y solo quiero resaltar dos estudios aquí, un par de citas más, así que aquí, uno de una mujer autista que dice, me preocupa más cometer un error social que morir. Otro dice que estaba cansado de intentar triunfar socialmente y cometer errores sociales. Entonces comencé a evitar a la gente. Entonces, en estos estudios analizaron primero si existen diferencias entre hombres y mujeres y cómo se involucran en el comportamiento de camuflaje. Y lo que encontraron fue que no había diferencia en si se involucraban en un comportamiento de camuflaje, pero en realidad las mujeres autistas tenían a informar que se camuflaban en más situaciones más frecuentes y más tiempo que los hombres autistas. Así, así que no es que los machos no lo hagan en absoluto, sino que las mujeres lo hacen con más frecuencia. Pero lo más alarmante es que encontraron que el camuflaje era un factor de riesgo único
independiente de suicidio, tanto para hombres como las mujeres autistas. Así que creo que el mensaje para llevar a casa aquí es que se camuflajan los comportamientos, aunque pueden ser adictivos y facilitar la inclusión social en ciertos escenarios. Pueden producirse a costa de una mayor angustia psicológica y creo que es importante reconocer, dado que esto es algo que las mujeres autistas parecen hacer más. Es algo que deberíamos considerar cuando consideramos la evaluación de condiciones que ocurren por como ansiedad o depresión y reconociendo que hay tratamientos que podemos obtener, intervenciones que podemos diseñar para ayudar a las mujeres. Tal vez camuflarse con más éxito o brindar servicios integrales para evitarlo. Estas otras consecuencias para la salud mental que pueden tener el precio de camuflar comportamientos. So now I want to move on and talk a little bit about the other theory, the biological theory of why there are fewer females with autism. And this is called the female protective effect, and sort of described by this complicated looking graph saying that there is a liability threshold for autism, and that each of us has a load that we carry. Eventually, if we have too much of this load, we cross this threshold and receive a diagnosis of autism. This theory comes from the field of genetics. And I find sometimes these graphs are a little bit hard to interpret and follow. Así que ahora quiero seguir adelante y hablar un poco sobre la otra teoría, la teoría biológica de por qué hay menos mujeres con autismo. Y esto se llama efecto protector femenino y se escribe de alguna manera de este gráfico de aspecto complicado, que dice que hay menos mujeres con autismo. Es un umbral de responsabilidad para el autismo y que cada uno de nosotros tiene una carga que cargamos y eventualmente si tenemos demasiado de esta carga, cruzamos este umbral y como recibimos un diagnóstico de autismo. Esto realmente proviene del campo de la genética. Pero pero eso encuentro estos gráficos a veces un poco difícil de traducir y seguir. So I actually asked my daughter to draw a series of pictures to help describe this female protective effect in perhaps more understandable terms. So here in this analogy, you see a little boy and he's carrying a pile of rocks. And we can think of each of these rocks as some sort of genetic mutation or environmental risk factor, something that may be increasing his risk for having autism. And every individual has some of these mutations. Everyone has some of these differences within their genome. But you can withstand this until a certain point. When there are too many genetic mutations that this person can't withhold, they can't carry this etiologic load or this burden anymore. They drop their rocks and they cross this threshold into the diagnosis of autism. So, what we think about in females is that there is something protective about the female that actually lets her carry more of this burden without crossing that threshold into autism. So, here's the analogy. This girl has baskets, so she can withstand a greater load. She has some protective factors that are sort of countering these genetic hits, countering these environmental hits that allow her to keep further away from the threshold of autism. But eventually, for this little girl, there would be too many genetic hits, and she would eventually cross the threshold as well. But the baskets could be considered protective factors that are specific to females that may be shifting them further away from this diagnosis of autism. Pero esos encuentros, estos gráficos que a veces son poco difíciles de traducir y seguir. Y entonces la hija de Christine hizo una serie de dibujos para ayudar a describir este efecto protector femenino y más dibujos más comprensibles. Así que aquí en esta analogía ves a un niño pequeño que lleva un montón de rocas y podemos pensar en cada una de estas rocas como una especie de mutación genérica o factor de riesgo ambiental, algo que puede estar aumentando su riesgo de tener autismo. Y cada individuo tiene algunas de estas mutaciones, tiene algunas de estas diferencias dentro de su genoma, pero puede soportar esto hasta cierto punto.
Y cuando hay demasiadas mutaciones genéricas que esta persona no puede retener, ya no puede llevar esta carga teológica y esta carga y cruza el umbral de diagnóstico de autismo. Entonces lo que pensamos en las mujeres es que hay algún protector en la mujer que en realidad le permite llevar más de esta carga, sin cruzar ese umbral hacia el autismo. Así que aquí en la analogia, las niñas tienen canastas, puede soportar una carga mayor. Tiene algunos factores protectores que están obteniendo estos golpes genéricos, que le permiten mantenerse alejada de este umbral del autismo. Pero eventualmente, esta pequeña niña habría demasiados golpes genéricos y eventualmente ella también cruzaría este umbral. Pero estos son factores de protección que se consideran como factores de protección que son específicos de las mujeres y que pueden alejarlas aún más de este diagnóstico de autismo. And there is some evidence for this female protective effect from genetic studies that show that females with autism have more frequent and more extensive genetic mutations than males. So, consistent with this idea that she's carrying more of this etiological burden than are males with autism. Now, I am a neuroscientist, so I study the brain. And I think that one of the extensions of this theory is that we're interested in looking um, and whether this translates from genes to brain. So we know a lot of these genes affect brain development and brain function. So does this translate to an increasing or different number of brain differences in girls versus boys with autism? And that's a big area of my lab's research going on right now. And I'll tell you a little bit more about that in a moment. ¿Y hay alguna evidencia de este efecto protector femenino a partir de estudios genéricos que muestran que las mujeres con autismo tienen mutaciones genéricas más frecuentes y más extensas que los hombres? Entonces, esta idea de que ella está cargando más de esta carga genérica que hombres con autismo. La doctora Cristina es neurocientífica, así que estudia el cerebro. Y ella cree que una de las extensiones de esta teoría es que estamos interesados en ver si se traduce, porque sabemos que muchos de estos afectan el desarrollo y la función del cerebro, al igual que se traducen en una neuropatología o cerebro creciente o diferente. Diferencias entre niñas y niños con autismo, así que esa es una gran área del laboratorio de la doctora Christine. So, the study I have going on at the Mind Institute is called the GAIN study, or Girls with Autism Imaging of Neurodevelopment. And the overall goal is to identify similarities and differences in brain and behavior between boys and girls with autism, with the idea that this could lead to a better understanding of the etiology or causes of autism that may be different between boys and girls. And this, in turn, could lead to more effective and individualized treatments and interventions. We also would like to see if there's anything early on in brain development that could be predictive of outcomes later on in life. La investigación está en curso en este momento, pero les contaré un poco sobre esto en un momento. Así que el estudio que estoy llevando a cabo en el Instituto de la Mente se llama el estudio de GAIN y son con niñas con autismo. Imágenes del desarrollo neurológico y el objetivo general es identificar similitudes y diferencias en el cerebro y el comportamiento entre niños y niñas con autismo, con la idea que esto podría conducir a una mejor comprensión de la etiología o las causas del autismo que pueden ser diferentes entre niños y niñas. Esto podría conducir a tratamientos o intervenciones más efectivos y individualizados. También nos gustaría ver si hay algo. Al principio del desarrollo del cerebro, como se está desarrollando el cerebro que podría predecir los resultados más adelante en la vida. So, in this study, children enroll around 2 to 3.5 years of age, and we actually follow them across early childhood. Right now, we're trying to get funding to bring them back in middle childhood at 9 to 11 years of age.
The children in this study undergo an MRI scan so that we can look at their brain, lots of different behavioral assessments, a medical exam, and we also do a blood draw so that we can look at their immunology and genetics as well. Entonces, en este estudio, los niños se inscriben alrededor de los 2 años y medio de edad. Y de hecho los seguimos durante toda la primera infancia. En este momento estamos tratando de obtener fondos para traerlos de regreso a la niñez media entre los 9 y 11 años de edad. Y los niños en este estudio se someten a una resonancia magnética para que podamos observar su cerebro. Muchas evaluaciones de comportamiento diferentes hacen un examen médico y hacemos una extracción de sangre para que podamos ver su inmunología y genética también. And I just want to tell you about one of the studies that have come out of the GAIN study recently. Here, I was really interested in looking at this idea of whether girls with autism have higher rates of co-occurring psychiatric symptoms, even in really, really young children. So this was right at the age of 3 when the girls entered our study. We asked parents to rate their children on these different types of behaviors. And I just wanted to break this down a little bit for you because when we think about affective problems or anxiety problems, sometimes that seems really vague and you don't really know what that means. So the types of questions that we're asking parents are things like cries a lot or doesn't eat well as potential signs of problems associated with affective or depressive problems. Things like being nervous or upset by separations as potentially related to anxiety problems. Now, of course, none of the children at age 3 are actually diagnosed with anxiety or depression. At this age, it's too young. But these are behaviors that could potentially be risk factors that could lead to, or maybe would be precursors to anxiety at later ages when anxiety can be clinically diagnosed. And what we found was that 40% of girls at age 3 had clinically significant levels of these behaviors, compared to only 22% of boys. So, this is really in line with the research suggesting that girls who are diagnosed with autism have additional problem behaviors on top of the autism characteristics required for diagnosis. Y solo aquí quiero contarles acerca de uno de los estudios que surgieron recientemente del estudio del GAIN. Aquí estaba realmente interesado en observar esta idea de las niñas con autismo y si tienen más altas de estos síntomas psiquiátricos concurrentes, incluso en niños muy, muy pequeños. Pero esto fue justo a los 3 años, cuando las niñas ingresaron a nuestro estudio y les pedimos a los padres que calificaran a sus hijos en estos diferentes tipos de comportamientos, por lo que solo querían desglosar esto un poco, porque cuando pensamos en problemas afectivos o problemas de ansiedad, a veces eso parece muy vago y realmente luego no sabemos lo que eso significa. Los tipos de preguntas que les hacemos a los padres son cosas como llorar mucho, no comer bien y posibles signos de problemas asociados con problemas afectivos o depresivos. Cosas como estar nervioso o molesto por las separaciones o problemas de ansiedad. Ahora, por supuesto, ninguno de los niños de 3 años ha sido diagnosticado con ansiedad o depresión. A esta edad es demasiado joven, pero estos son comportamientos que podrían ser factores de riesgo que podrían conducir o tal vez serían precursores de ansiedad en edades posteriores cuando se diagnostica la ansiedad. Lo que encontramos fue que el 40% de las niñas a los 3 años tenían niveles clínicamente significados de estos comportamientos. En esta comparación con solo 22% de los niños. Así que esto está realmente en línea con la investigación que sugiere que las niñas a las que les diagnostica autismo tienen problemas de comportamiento adicionales que conducen mejor al diagnóstico de esto. And then what we did in this study to take it one step further was to look at the underlying brain differences related to these behaviors. So here we looked at a structure in the brain called the amygdala. It's right here. This is a side view of the brain as well as a front view of the brain.
And the amygdala is a structure that's been implicated in autism as well as other conditions that commonly co-occur with autism, like anxiety. We know that the amygdala is involved in threat detection and the expression of fear. So these are all related to social behaviors and anxiety. We also know that there are sex differences in neurotypical amygdala development. The amygdala grows at a different rate in boys versus girls. So in this study, we looked at the size of the amygdala in relation to these problem behaviors I just described. And what we found was that amygdala size was more closely related to these behaviors in girls. So the bigger the amygdala, the more of these behaviors, but we only found this in girls. We didn't see it in boys at all. And this is suggesting that there's a different underlying biology related to these behaviors that could potentially be predictive of different outcomes later on, or could be indicative of one treatment versus another that could lead to better outcomes. This is mainly to show you that there are brain differences between boys and girls with autism that are related to these very relevant clinical behaviors. Y lo que hicimos en este estudio, para ir a un paso más allá, fue analizar los problemas subconscientes, diferencias cerebrales relacionadas con estos comportamientos. Entonces aquí miramos una estructura en el cerebro llamada amígdala. Aquí te lo he mostrado. Esta es una vista lateral del cerebro y una vista frontal del cerebro. Esta es la amígdala. Se ha relacionado con el autismo y con otras afecciones que comúnmente ocurren junto con el autismo, como la ansiedad. La amígdala que conocemos está involucrada en la detención de amenaza, de la detección de amenaza y la expresa del miedo. Entonces, todos estos están relacionados con los comportamientos sociales y la ansiedad. También sabemos que existen diferencias sexuales en el desarrollo neurotípico de la amígdala, por lo que la amígdala crece un ritmo diferente en las niñas que en los niños. Así que miramos en la amígdala el tamaño de la amígdala en relación con esos comportamientos. Lo que encontramos fue que el tamaño de amígdala está realmente relacionado con esos comportamientos. Entonces, cuanto más grande es la amígdala, más de estos comportamientos, pero solo encontramos esto en las niñas. No lo vimos en los niños en absoluto. En esto sugiere que existe una biología subconsciente diferente relacionada con estos comportamientos que podría potencialmente predecir diferentes resultados más adelante, o podría ser indicativo de un tratamiento frente a otro, que podría conducir a mejores resultados. Esto es solo para mostrar que existen diferencias cerebrales entre niños y niñas con autismo que están relacionadas con estos comportamientos clínicos tan relevantes. And we have other brain findings from the GAIN study so far that also support the idea of the female protective effect theory, which would be manifest as larger differences in girls than in boys. So girls having this greater burden of brain differences than in boys. We found support for this in various brain structures that I don't have time to go into today, but one is the corpus callosum that connects the two hemispheres of the brain. Of course, there's amygdala, which I talked about structure, but we've also looked at amygdala function and the trajectory of overall brain growth. All of these findings are supportive of the female protective effect theory. Y tenemos otros hallazgos cerebrales del estudio de Gaines hasta ahora, pero también apoyamos esta teoría del efecto protector femenino, que sería diferencias más grandes en niños y niñas que en niños, por lo que las niñas tienen esta mayor carga de diferencias cerebrales que en los niños. Estructuras cerebrales en las que no tengo tiempo para entrar hoy, pero cuando es el cuerpo caloso el que conecta los dos hemisferios del cerebro. Por supuesto que hay una estructura de Mengele. También hemos analizado una función de Mengele y luego la trayectoria de crecimiento general del cerebro. Todos respaldan a la teoría de efecto protector femenino.
So the GAIN study is ongoing. As I said, we would like to follow the cohort into middle childhood and adolescence. Hopefully we'll get funding to enroll new girls to continue enrolling new girls into the study. This time I'd like to have a focus on increasing inclusion of racial and ethnic minorities into our cohort so that we can generalize our findings a little bit better. I also want to focus more on characterizing the emergence of ADHD because that's commonly co-occurring in children with autism, but again understudied in girls with autism. There's also a need to evaluate gender variance and non-binary identities. So looking at the intersection between gender and biological sex and how that influences behavior and brain and the outcomes in these children. And finally, I just want to mention that as a result of this study and seeing that these girls are, as they're growing up, we've recognized that there's a need to support teenage autistic girls. Many of the groups out there are male dominated, just like the prevalence ratio of autism. So we've recently formed a social support group specifically for teenage autistic girls, as well as non-binary individuals. And we're in the pilot phase of that, but we're hoping that we can extend this as a resource for our Mind Institute families in the future. Entonces, el estudio del GAIN está en curso, como dije. Nos gustaría seguir hasta la niñez media y la adolescencia. También hay un gran enfoque. Con suerte obtenemos fondos para inscribir a nuevas niñas en el estudio. Esta vez me gustaría centrarme a aumentar la inclusión de las minorías raciales y étnicas en nuestros grupos, para que podamos generalizar un poco mejor. También quiero centrarme más en caracterizar la aparición del ADHD, porque es común que esto ocurra junto con los niños con autismo. Pero de nuevo, está poco estudiado y en las niñas con autismo. Pero es necesario evaluar los variantes de género y las identidades no binarias. Entonces, mirando la interacción entre género y sexo biológico y cómo eso influye el comportamiento y el cerebro y los resultados y estos niños. Y finalmente solo quiero mencionar que como resultado de estos estudios y al ver a estas niñas a medida que crecen, hemos reconocido que existe la necesidad de apoyar a los adolescentes autistas. Muchos de los grupos están dominados por hombres solo. Al igual que la tasa de prevalencia del autismo, así que recientemente formamos un grupo de apoyo social específicamente para adolescentes autistas y personas no binarias. Autismo, me refiero a niñas autistas adolescentes así como a personas no binarias. Y estamos no en fase piloto de esto, pero esperamos que podamos extender esto como un recurso para nuestras familias de la Instituto de Mente en el futuro. So with that, I would just like to acknowledge the large team that has helped gather all of the MRI scans so we can look at brain development in these kids over time, as well as many of the staff members and faculty at the Mind Institute who have helped. And so with that, I'll stop now and thank you, and we can open up to questions and discussion. And I'd just like to thank Juan for doing such a fantastic job of translating this talk. Really, really wonderful work. Y entonces con eso solo le quiero agradecer al gran equipo que ha ayudado a recopilar todos los escanes de resonancia magnética para que podamos observar el desarrollo del cerebro y estos niños a lo largo del tiempo, así como a muchos de los miembros y del personal y facultad del Instituto Mind que ha ayudado. Entonces con eso abrimos a preguntas y discusiones.